Precisamente la clase pasada, y le voy a pedir a Teresa, creo que todavía no llega a ese punto, pero que vea esta parte con más detalle de las subrutinas, ¿no? La idea aquí es precisamente que una subrutina, pensamos en programas, ¿no? De hecho, la idea es que estos son como un programa de computación, o sea, ustedes programan una subrutina y después la mandan a llamar dentro de otra rutina, ¿no? Entonces, aquí es la misma idea. Nuestro programa general es, digamos, este de acá, pero este programa general, como pueden ver, pues tiene una subrutina, que es esta subrutina copiar. Y entonces esa subrutina pues, nos facilita la vida a nosotros como humanos, de decir, bueno, lo que hace esta subrutina es copiar, pues aquí lo podemos ver en las configuraciones. Entonces, en lugar de poner todos los pasos que tendría que hacer, por cada, digamos aquí por cada paso pues tiene que hacer todos estos pasos, ponemos únicamente la subrutina y pasamos directamente al estado de return. Recuerden, el estado de return es el último estado de la subrutina, como estado final de la subrutina, que regresa un resultado. De hecho, lo que regresa está escrito en la cinta, ¿no? Escribe algo en la cinta y eso es lo que regresa para que la rutina en general lo vuelva a trabajar. Piensen en programación, es lo que hace. Estamos tratando de emular, más bien estamos tratando de modelar matemáticamente este proceso de programar una máquina, una computadora, una máquina de Turing en general, ¿no? De hecho, vamos a llegar a ver que las máquinas de Turing son un modelo matemático de las computadoras, con más detalle. Y bueno, entonces ya tenemos esto, ya tenemos la máquina de Turing. De hecho, vimos varias máquinas de Turing. De hecho, pues la subrutina viene como una máquina de Turing, como un tipo de máquina de Turing, porque como decíamos, es una máquina de Turing que se incorpora a una máquina de Turing más general. Aunque como decíamos, podríamos verlo todo en general, hecho como lo que hace la máquina de Turing, pues tener todo en general. Y pues a nosotros nos facilita verlo más, pues como esto, ¿no? Precisamente analizar por partes, por pedacitos, lo que hace un programa en una máquina de Turing, un sistema en una máquina de Turing. Entonces, es un tipo de máquina de Turing porque es algo que ejecuta una función y después nos queda acá, ¿no? Ya habíamos visto también varias máquinas de Turing, que sea la máquina con memoria en el control finito, y la máquina con multidimensional, ¿no? Que es la que tiene como varios tracks en una sola cinta. Entonces, de hecho vimos que todas estas máquinas son equivalentes a una máquina de Turing de una sola cinta, ¿no? Y sin memoria. Lo que vamos a ver ahora es algo muy, muy importante. De hecho, esto sí lo vamos a retomar varias veces en adelante, porque vamos a definir lo que es una máquina de Turing con múltiples cintas. No es lo mismo que una máquina de Turing multidimensional, porque la idea de una máquina de Turing con múltiples cintas es que tengamos varias cabezales. En la máquina de Turing, vamos a poner aquí, esta es la multidimensional, vamos a poner aquí multi-team. Entonces, esta máquina de Turing multidimensional, lo que tienes como una sola cinta, pero dividido en diferentes dimensiones, diferentes tracks, ¿no? Entonces aquí tenemos el track 1, el track 2, el track 3, el track 4. Entonces tenemos las celdas, que son, digamos así, cuadriculadas. Y tenemos el cabezal está leyendo las celdas multidimensionales en cada tiempo. Entonces aquí en un estado dado, digamos, Qt, está leyendo esta celda, que es una celda multidimensional. Entonces, está observando los 4 casos, las 4 dimensiones, los 4 elementos que contiene esta celda. Pero una máquina de Turing con múltiples cintas, aquí múltiples cintas, es diferente porque aquí la idea es que tenemos nuestro control finito y tenemos un estado T. Y tenemos precisamente varias cintas. Aquí vamos a poner así, tenemos una cinta, por ejemplo, cinta 1. Nos ponemos aquí la cinta 1, igual está dividida en celdas. Tenemos otra cinta, igual, pues todas son infinitas, como pues siempre son las máquinas de Turing. Entonces aquí tenemos otra cinta, que sería la cinta 2. Y vamos a poner 3 cintas, ¿no? Entonces tenemos aquí otra cinta. Pero precisamente lo que va a cambiar es que estas cintas no son dependientes. Aquí, por ejemplo, leer la cinta, el track 1 de la cinta, pues implica leer el track 2, el track 3, el track 4. Aquí lo que puede pasar, de hecho tengo varios cabezales que van a estar leyendo diferentes partes de las diferentes cintas. De hecho, tengo tantos cabezales como cintas tengo. Aquí tengo 3 cintas, entonces tengo 3 cabezales. Entonces, la ventaja de esta máquina de Turing, a diferencia de la multidimensional, es que aquí puedo leer de manera independiente, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo leer una celda de la cinta 1, acá puedo leer una celda diferente de la cinta 2, y acá una celda diferente de la cinta 3. En el caso de la multidimensional, lo que tengo es que siempre leo la misma cinta, la misma celda,
en todos los tracks. Acá no, acá voy a ir leyendo como cada celda, cada cinta de manera independiente. Entonces eso nos va a ayudar mucho a procesar, más que nada a procesar o a definir nuestros programas, ¿no? Va a simplificar la forma en que definimos nuestros programas en las máquinas de Turing, porque precisamente, piénsalo como en sus clases de computación, creo que no han llevado compiladores, pero generalmente, pues precisamente igual lo vean más en compiladores, lo que van a hacer es como tener diferentes registros de memoria, ¿no? Entonces, ese es un registro, este es otro registro, es como para ir administrando la memoria, en lugar de tener un solo registro, pues tienen varios registros, ahí le distribuyen mejor, y la máquina, pues, trabaja mejor, ¿no? Trabaja más eficientemente de esta forma, aunque al final sería lo mismo que tener una cinta, como vamos a ver, pero por lo menos para nosotros como humanos, en este modelo matemático nos va a servir bastante para ver, pues precisamente con varias formas de administrar lo que estamos procesando, varios registros, ¿no?, que tenemos en la máquina de Turing. Entonces, con eso en mente, nuestra máquina de Turing con múltiples cintas, pues es una máquina de Turing que tiene pues la entrada, o sea, que tiene la entrada, que es la secuencia de símbolos, con los que va a comenzar. Aquí, bueno, lo importante es que, yo te la vamos a mencionar, pero esta entrada siempre se va a poner en la primera cinta, ¿no? La primera cinta va a ser como la de lectura, ¿no? Donde tiene el input siempre la máquina de Turing. Después, pues las otras cintas, las otras celdas y las otras cintas van a estar en blancos. El control finito va a estar siempre en un estado inicial y el cabezal de la primera cinta va a estar siempre a la izquierda de la entrada, ¿no? Entonces, aquí, importante, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que aquí, por ejemplo, aquí está mi entrada, entonces es W1, W2, etcétera, etcétera, hasta WN. Entonces, mi cabezal de la primera cinta siempre va a tener siempre va a empezar como comúnmente, ¿no? Va a empezar con el cabezal leyendo el primer símbolo de la primera cinta. Entonces, aquí esta es la cinta 1, que es la que tiene el input. Las otras cintas van a estar en blanco, entonces no importa dónde esté el cabezal. El cabezal va a estar leyendo cualquier elemento blanco, porque al final no importa, ¿no? Todo está en blanco, y lo que va a hacer es precisamente como administrar los registros, como va a ir procesando esta cadena de entrada, y va, por ejemplo, si tiene que hacer una operación, pues puede ir aquí guardando diferentes memorias, diferentes asignaciones, y después las puede utilizar para ya calcular una función final, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, digamos, esta cinta va a ser como la típica, va a tener la entrada, siempre va a estar leyendo el primer símbolo, el cabezal, y las demás van a estar en blancos y va a tener, no importa dónde esté el cabezal, que realmente como la cinta es infinita, pues no importa dónde te posiciones, siempre va a ser como lo mismo, ¿no? Entonces, eso es importante, y bueno, todos estos cabezales están en posiciones arbitrarias de sus cintas, ¿no? Entonces no importa, ¿no? Aquí está un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer para irnos moviendo en esta máquina de Turing, o sea, cómo nos vamos a ir moviendo con los múltiples cintas, pues va a ser que el control finito, bueno, el control finito va a entrar en un nuevo estado. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar en el estado 0, que es el inicial, y después de ahí va a ir moviéndose estado según vaya leyendo la lectura de acá. Pero precisamente en cada cinta va a ir como ir escribiendo un nuevo símbolo en esa celda. Entonces vamos a indicarle, por ejemplo, en estado 0, observa hasta acá, no sé, un símbolo, entonces, pues, trabaja como, puedes reemplazarlo, puedes dejarlo como está, o como decíamos, puedes usar las otras cintas para escribir otros símbolos. También los símbolos que puedes escribir en las cintas, pues, son blancos, ¿no? O sea, son blancos y se puede mover hacia la izquierda o la derecha. Entonces, en los diferentes cabezales siempre vamos a indicarle una instrucción. Si estás en esta, vas a observar si en la primera cinta observaste un símbolo, entonces, en la segunda cinta escribe un símbolo y muévete a la derecha o a la izquierda. Y lo mismo acá, ¿no? Aquí, bueno, puedes dejar el mismo símbolo o puedes escribir el símbolo que viste y te mueves a la derecha. Entonces acá, cuando hiciste eso, acá te moviste a la izquierda o a la derecha y escribiste un símbolo, ¿no? Acá también te moviste a la izquierda o a la derecha y escribiste un símbolo. Pero precisamente se mueven de manera independiente. Es decir, debemos indicarle, las instrucciones deben decir cómo se mueve cada cinta, cada cabezal, ¿no? Si se mueve a la izquierda, a la derecha y qué símbolos se escribe de manera independiente, de manera autónoma. No, es la diferencia de lo multidimensional. En lo multidimensional se mueve como todo estático, ¿no? Como todo junto, ¿no? La cinta tiene los diferentes tracks, entonces si se mueve a la izquierda, todo se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha, todo se mueve a la derecha. Entonces aquí no, aquí es cada cabezal se mueve de manera independiente, y eso es como la riqueza de esta máquina de Turing con múltiples cintas. Y entonces, vamos a ver un resultado muy importante. Bueno, aquí, precisamente, esto lo vamos a usar como para hacer una simulación más entendible para nosotros, más análoga a lo que es una computadora. Como decíamos, estos pueden ser registros de memoria, esto es un registro, estos son otros registros. Por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, vas haciendo una suma. Por ejemplo, la entrada puede ser la suma de, no sé, bueno, puede ser una operación, ¿no? Entonces puede ser una suma de 3 más 5
No sé, algo así. O puede ser un producto, por ejemplo, ¿no? Puede ser el producto de 3x5. Entonces, pues esto va a ser como, o sea, lo que podemos hacer es primero, pues ocupar este primer registro, esta primera cinta para, no sé, hacer la suma. Entonces, por ejemplo, acá, si acá lees un elemento, pues acá vas a multiplicarlo 5 veces. Entonces, como que empiezas a copiar varias veces el 3, ¿no? Entonces, 3, 3, 3, 3. Y luego acá puedes ir almacenando sumas, entonces vas a ir almacenando 3 más 3, etcétera, etcétera. De tal forma que tengas diferentes registros para que puedas trabajar de manera independiente las operaciones que vas haciendo. Entonces, como que esa es la idea de hacer múltiples cintas. Pero vamos a observar algo muy importante. Igual, aquí está la demostración, pero no quiero abordar tanta demostración, nomás de forma muy general. Vamos a ver que una máquina de Turing con múltiples cintas es equivalente, o puede ser, bueno, es equivalente, que en este caso puede ser emulada por una máquina de Turing multidimensional en tiempo cuadrático. Entonces, esto es importante. De hecho, lo primero que vamos a ver es que podemos emular una máquina de Turing múltiples cintas en una multidimensional. De hecho, pues son equivalentes porque también podemos emular una multidimensional en una múltiple cinta. Esto es trivial porque simplemente hacemos que cada cabezal se comporte igual en todos los casos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos entonces aquí como que siempre te mueves a la derecha. Entonces, si quitamos a la derecha, quitamos a la derecha. Si quitamos a la izquierda, quitamos a la izquierda. Entonces, eso emularía una multidimensional, una de máquina de Turing. Pero precisamente el punto es cómo vamos a emular una máquina de Turing multicinta en una multidimensional. Aquí, de hecho, tenemos la idea. La veo muy rápido porque no quiero ver. Pero la idea es muy sencilla. La idea es precisamente que vamos a usar dos capistas, dos K-tracks. O sea, si tenemos K-cintas, en la máquina de Turing multicinta de múltiples cintas tenemos K-cintas, entonces en la multidimensional vamos a usar dos K-pistas. ¿Por qué? Porque precisamente las primeras, digamos, cada de estas pistas de sus tracks van a emular las cintas originales, o sea, van a emular, por ejemplo, acá, pues la primera cinta va a ser el W1, la entrada, ¿no? La segunda cinta va a emular, pues lo que está, bueno, la cinta, bueno, una de las cintas K va a emular una de los tracks K, perdón, va a emular la segunda cinta, etcétera. Por ejemplo, acá, vamos a tratar de hacerlo acá, ¿no? O sea, la idea es, vamos a hacerlo aquí, voy a borrar un poquito de cosas, déjenme. Supongamos que tenemos tres cintas, ¿no? Entonces, queremos precisamente hacer que nuestra máquina multidimensional emule. Entonces necesitamos 6 cintas. Entonces necesitamos 5 y 6. Necesitamos 6 cintas. 6 tracks, 6 pistas, más bien, ¿no? Estas no son exactamente cintas, sino que son pistas. Entonces necesitamos 6, porque precisamente lo que vamos a hacer es que esta cinta 2 va a emular esta cinta, esta cinta 1. O sea, track 2 va a emular la cinta 1. Después este va a emular este de acá. Y este va a emular este de acá. Entonces como que precisamente vamos como intercalando las cintas en los múltiples tracks. Entonces aquí, por ejemplo, pues tendremos W1, o sea, lo que está en la cinta 1, W2, etcétera, etcétera, ¿no? WN, así el de acá. Entonces tenemos como estos valores de acá, ¿no? Esto de acá está emulando esto de acá. Pero precisamente, por ejemplo, aquí nos dice el cabezal, está aquí en esta cinta. Entonces, vamos a ocupar las otras K-tracks, las otras K-pistas, para indicar dónde están los cabezales. Por ejemplo, aquí, pues decimos, aquí está el cabezal, entonces ponemos aquí una marca en extract que me indica precisamente que el cabezal de la cinta 1 está aquí. Y por ejemplo acá hacemos lo mismo, por ejemplo acá pues tenemos, no sé, una cinta, o sea, tenemos, no sé, que el cabezal está por acá, entonces aquí lo marco con el cabezal, entonces como que estas otras, las que están, digamos, intercaladas entre los tracks que emulan a las cintas, son tracks que me indican dónde están los cabezales de cada elemento, ¿no? Entonces de tal forma que así puedo emular, en la multidimensional puedo emular lo de múltiple cinta. Esa es la idea, ¿no? De hecho, acá está el ejemplo, ¿no? Aquí está también gráficamente lo que estamos haciendo, porque aquí tenemos precisamente lo que están en las cintas y estas X están marcando dónde están nuestros cabezales. Entonces necesitamos, pues precisamente, dos K-tracks, dos K-pistas para una máquina de Turing con K-cintas, ¿no? Entonces, podemos emular. Pero además decíamos, bueno, creo que no lo pusimos como teorema, pero decíamos que la multidimensional es equivalente a una sola cinta, porque al final lo que tenemos, pues son símbolos multidimensionales, o sea, símbolos que tienen un solo símbolo. Esto de acá, por ejemplo, es un solo símbolo, A2, blanco B2, es un solo símbolo.
Entonces podemos emularlo también en una sola cinta. Eso también va a ser importante porque al final pues vamos a estar trabajando con cadenas de una sola cinta, pero pues sabemos que todas ellas pueden, digamos, para hacer diseños más eficientes, vamos a hacer diseños múltiples cintas o con múltiples, o con memoria, o etcétera, etcétera, multidimensionales. Pero en general, todo va a ser equivalente a con una sola cinta, ¿no? Y aquí lo importante es que precisamente podemos pasar en tiempo cuadrático a una multidimensional, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Después lo vamos a retomar esta parte de acá, ¿no? Pero creo que queda claro si hay dudas de esta parte, pero podemos emular múltiples cintas en una multidimensión, ¿no? Entonces, para que tengamos eso en mente, o sea, vamos a estar ocupando las múltiples cintas, pero sabemos que las múltiples cintas me van a llevar, o sea, lo podemos dibujar acá, a una, vamos a poner aquí, vamos a poner otro color para que se vea. Todo esto me va a llevar, o sea, me va a llevar a una máquina de Turing con una sola cinta, ¿no? Entonces necesitamos nada más una sola cinta, va a ser suficiente. Precisamente la propiedad de que podamos hacerlo con una sola cinta es porque la cinta es infinita, ¿no? Entonces podemos pasar cualquiera de estos elementos a una sola cinta. O sea, aquí, por ejemplo, podemos pasar a una sola cinta pasando por lo multidimensional y después, ya que tenemos la multidimensional, lo llevamos a una sola cinta, ¿no? Pero obviamente el diseño se vuelve más complejo, ¿no? Porque cuando, o sea, aquí tenemos que hacer, o sea, tenemos que diseñar una máquina con múltiples cintas, entonces tenemos que llevar después a este diseño que ya complejiza más los valores porque tenemos 2K tracks, o sea, se vuelven 2K dimensiones, y después de estas 2K dimensiones tenemos que manifestar una sola cinta, entonces como que el diseño se vuelve más complejo. Pero eso es importante teóricamente, porque al final sí vamos a estar como diseñando máquinas de Turing con múltiples cintas para hacerlo más sencillo, pero sabemos que todas estas se pueden llevar a una sola cinta porque pues simplemente no lo hacemos porque es más complejo, ¿no? El diseño que tendríamos que hacer. Entonces, no sé si existe una duda, alguna pregunta. Esto de los múltiples cintas va a ser importante. Y vamos a ver otro elemento ahorita también muy, muy importante que vamos a retomar después. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de máquinas de Turing deterministas. Ahora vamos a hablar de máquinas de Turing no deterministas. Las deterministas, como teníamos visto, como ya lo hemos visto con los autómatas finitos, pues definen para cada estado y para cada observación, para cada, digamos, lectura de la cinta, define un solo proceso de transición, ¿no? O sea, la transición es siempre hacia un estado, a un estado y con un símbolo y con un movimiento. Entonces, eso es digamos, la máquina de Turing determinista. Pero precisamente como hacíamos en la no determinista, lo que tenemos es que puede haber más de una transición, puede haber más precisamente de un proceso que se lleva a cabo en una máquina de Turing no determinista, ¿no? Entonces, una máquina de Turing no determinista, que está, va a ser igual, va a ser lo mismo, va a ser una máquina de Turing, pero en las transiciones, la función de transición toma un estado, toma un símbolo de cinta y lo lleva hacia el conjunto potencia precisamente de los estados y las cintas. O sea, como que en lugar de tener un solo, digamos, una tripleta de este estilo con estado, símbolo, movimiento, puede tener varios. De hecho, puede tener, pues aquí le ponemos hasta acá, entonces puede tener varios elementos. Lo que nos está diciendo es que, o sea, piénsenlo así, ¿no? Precisamente voy a borrar eso de acá, lo de múltiple cinta. Entonces, si lo vemos dibujado en digamos así, vamos a ponerle ahí, en una máquina de Turing determinista, lo que tenemos es, bueno, aquí tenemos la transición. Entonces, la transición es solamente una. Pues, por ejemplo, aquí tenemos lo que tenemos es la observación alfa, por decir algo, con el símbolo de cinta, bueno, con el símbolo de cinta, cuando ponemos gamma y el movimiento de, ¿no? Cuando ponemos y, ¿no? Pero lo que puede pasar, esto es determinista, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que tengamos, vamos a poner así, que tengamos una transición hacia otro estado, observando el mismo símbolo alfa, pero que a lo mejor tienes otra, por ejemplo, aquí nos pone Y', y aquí tienes D'. Entonces, tienes el mismo símbolo y vienes del mismo estado, o sea, estos dos son iguales, alfa y alfa, observas el mismo símbolo y estás en el mismo estado, pero te puedes mover a diferentes estados y con diferentes, digamos, ya sea símbolos que escribes o movimientos que realiza el cabezal. Entonces, eso es lo no determinista, porque precisamente, pues es como, estás observando en la cinta alfa, si tienes alfa aquí, entonces te dice, bueno, puedes hacer que tu cabezal se mueva, no sé, estás acá, entonces dices, bueno, tú puedes mover a la izquierda, tú puedes mover a la derecha de la cinta, puedes escribir tal símbolo, entonces eso es lo no determinista, lo que tenemos acá, ¿no? Entonces esa es la diferencia en lo determinista y no determinista, y bueno, las selecciones van a ser de esta forma,
Y la idea es que precisamente vamos a también definir un lenguaje de una máquina de Turing no determinista, que vamos a tratar como MTN, ¿no? Entonces, una máquina de Turing no determinista acepta una cadena W si hay una secuencia de movimientos desde el estado inicial hasta el final consumiendo W. O sea, aquí, si ponemos formalmente, pues podemos decir que el lenguaje de una máquina de Turing no determinista, vamos a poner MN, máquina de Turing no determinista, va a ser todas las cadenas en sigma, estrella, tales que existe, o sea, aquí tiene que existir porque alguno, o sea, de alguno de los caminos posibles, que vaya del estado inicial con W y que me lleve al estado final con cualquier cosa. De hecho, aquí podemos poner cualquier cosa, ¿no? Alfa, UF, y eso sí. Entonces, aquí la idea es precisamente que este existe, ¿no? Porque precisamente lo que podemos tener, por ejemplo, acá está nuestro estado final, ¿no? Entonces, pensemos que a lo mejor con este estado, con esta transición, nos lleva a un estado final, pero a lo mejor este nunca llega, ¿no? Por ejemplo, aquí es un ciclo infinito, entonces nunca llega, pero con esta sola transición que exista, que me lleve al estado final, esta cadena está en el lenguaje de la máquina de Turing, ¿no? Es lo mismo que los autómatas no deterministas, que los Poisson autómatas no deterministas. La idea es que exista al menos un camino de los posibles que hay que me lleve al final. Obviamente esto implica la dificultad de ir explorando qué caminos hay. Nosotros tenemos que explorar qué caminos hay para ver si hay uno que me lleve al final. Y esto va a ser muy importante porque precisamente esta distinción entre la máquina de Turing determinista y no determinista me va a llevar a una distinción muy importante en la complejidad de los algoritmos, que es la de los algoritmos P y NP. No sé si han escuchado eso de los algoritmos de tiempo polinomial y los algoritmos de tiempo polinomial no deterministas, que son los NP, ¿no? Entonces, vamos a ver, ese es un problema en computación súper esencial y esto se define precisamente con esta diferencia entre las máquinas de Turing deterministas y no deterministas. Sin embargo, bueno, vamos a ver este teorema que precisamente es muy importante porque vamos a ver, si tenemos una máquina de Turing no determinista, entonces podemos encontrar una máquina de Turing determinista que procese el mismo lenguaje. Es decir, esto es algo que no pasaba con los otros, bueno, que no necesariamente, bueno, sí pasaba, por ejemplo, con los autómatas finitos, ahí sí podíamos encontrar, podríamos transformar una máquina determinista en una no determinista. Entonces, aquí es más o menos la misma idea. En los Poisson autómatas, no me acuerdo si lo vimos, pero ahí no se puede, ¿no? Ahí no se puede pasar de una Poisson autómata no determinista a no determinista, pero aquí se va a poder. Y eso también es una propiedad importante porque podemos precisamente convertir, o sea, si tenemos una máquina no determinista, podemos encontrar una máquina de Turing determinista que lo procese, el mismo lenguaje. Entonces, pues la idea es precisamente, bueno, igual no vamos a ver tan a detalle, pero la idea es que creemos una máquina de Turing de esta forma, o sea, que tenga, en lugar de tener las entradas, va a tener como los IDs, donde los IDs son precisamente estas transiciones, donde ya los definimos, las descripciones inmediatas, estas como estas de acá. O sea, estas de acá, entonces va a tener, en lugar de pasarle las entradas, vamos a como indicar los estados y las entradas, y vamos a separarlos con estos elementos de acá. Entonces va a ser, como aquí está el ID1, entonces el ID1 de una máquina de Turing no determinista sería, por ejemplo, no sé, aquí sería Q0, y bueno, lo que estás observando, pues pensamos que ahí estás viendo beta, entonces tienes beta, y tienes los símbolos que tienes que escribir, ¿no? No sé, sigma, D. Entonces tienes algo así. Entonces es una descripción instantánea, y esta sería como inicial, pero aquí, por ejemplo, tienes otras descripciones instantáneas, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Que sería QK, y ya consumiste alfa y te queda beta, ¿no? O tienes la otra descripción instantánea, la vamos a separar con esta, que sería esta de acá, que sería QJ, donde tienes beta y ya consumiste alfa y tienes lo demás, ¿no? Entonces, esas son las descripciones instantáneas que vamos a ir poniendo en la máquina determinística. Nos separamos por ese. Y entonces, lo que vamos a ir haciendo es, pues, vamos a hacerlo esto. Igual, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Vamos a ir la máquina de Turing determinista va a ir examinando los estados y los símbolos de las descripciones inmediatas. Y precisamente en el control finito, que es el que tiene acá. Bueno, el control finito vamos a ir de la trimista, vamos a ir como poniendo las lecciones de la nueva trimista para cada símbolo. O sea, el control finito sería un control con memoria, ¿no? Podemos pensar así. Y bueno, vamos a ver que precisamente si el estado de aceptación de ID es, bueno, si llegamos a un estado de aceptación en el ID, entonces M acepta. O sea, aquí, por ejemplo, si leemos QF, y bueno, aquí ya construimos todos los símbolos, entonces si leemos QF con puros blancos, ¿no?
Entonces, este sería un estado de aceptación. Entonces, la determinista va a aceptar, ¿no? Si lee esto en la primera cinta, ¿no? Si lee eso, acepta. Entonces, ese es el primer caso. En el segundo, bueno, si no acepta, y precisamente la combinación de símbolos que tiene, bueno, tiene K-movimientos, si los símbolos que tenemos implican K-movimientos, entonces la máquina determinista lo que va a hacer es copiar el ID en la segunda cinta. De hecho, es una múltiple cinta, ¿no? Como esta. De hecho, tiene dos cintas, que es la de IDs y la de, se llama como scratches, como para ir con una especie de registro donde va a ir guardando cierta información relevante. Entonces, este registro va a ir guardando lo que hace la segunda cinta, va a ir guardando el ID y va a copiar cada vez este ID, ¿no? Al final de los IDs. O sea, como que va a meter acá cada veces los IDs que no terminan, ¿no? Que no son terminales. Y después, el determinista va a modificar estos KIDs, precisamente de acuerdo a las diferentes selecciones, los diferentes movimientos que puede hacer, ¿no? Porque precisamente puede hacer varios movimientos de la máquina no determinista. Entonces, desde ese estado, puede hacer varios movimientos, o como que va a ir modificando esos de acuerdo a los diferentes movimientos que puede hacer, ¿no? Como que va a ir copiando. O sea, la idea es que va a ir copiando acá, o sea, vamos a ponerlo así. La idea es que como que hay, ¿no? Que va a ir como copiando en la cinta no determinista, va a ir como copiando otras veces se va a ir como copiando acá. Por ejemplo, pensamos que este no es final, ¿no? Entonces no es final. No, pero es el primero, ¿no? Porque el primero es el que me da. Entonces, este no es final. Entonces lo va a copiar acá veces, que de hecho en este caso son dos, porque tenemos dos movimientos. Entonces va a copiar acá Q0, alfa B, y otra vez lo va a copiar, ¿no? Q0, alfa. Pero lo que va a tratar de emular es precisamente como esta idea de que si estás en esta configuración, Q0, alfa, beta, tienes dos posibles caminos, ¿no? Tienes el camino, o sea, tienes como el camino que te lleva hacia, o sea, tienes Q0 alfa beta, 0 alfa beta, entonces tienes que copiar dos veces. Entonces, por una parte tienes el camino que te lleva hacia QK, beta, y el camino que te lleva hacia QJ, perdón, beta. Entonces, de hecho, aquí en este camino, pues lo que va a observar es que no hay, o sea, que por ejemplo aquí, pues como hay un ciclo, pues lo que va a hacer es como irse quedando en QKBet, es como que no avanza. En cambio acá, pues lo que va a notar es que sí llega a un estado final, ¿no? Entonces acá sí va a llegar a un estado final. Entonces, como que esta es la idea de ir copiando varias veces para precisamente ir procesando estos movimientos. Entonces aquí va a llegar a un estado final y aquí se va a aceptar y aquí no. Entonces aquí se puede aceptar y aquí no va a acabar. Entonces aquí sí va a aceptar. Entonces esta es la idea de hacer como esas copias al final para precisamente ir después emulando pues, lo que hace por cada uno de los diferentes movimientos que puede realizar. Entonces, en este caso, se puede realizar dos, pues lo copiamos dos veces y vamos a ir manejando cada una de esas ideas como sus diferentes posibilidades que puede hacer desde esa idea. Y bueno, precisamente va a ir como ir borrándolas y moviéndose a las siguientes ideas, ¿no? De lo que va a hacer, ¿no? Hasta que acabe todas las ideas y pueda ver si hay una que me lleve hacia el lenguaje. Entonces, igual así está muy platicadita esta parte, pero la idea es esa, como precisamente ver. O sea, la transformación, la idea es como esta, se parece mucho a la transformación de autómatas no deterministas, como ir explorando las diferentes posibilidades que tenemos, hasta encontrar una que acepte ese lenguaje. Entonces, vemos que pues si el lenguaje es aceptado por la máquina no determinista, entonces va a ser aceptado por esta máquina determinista con múltiple cinta. Tiene múltiple cinta, pero como decíamos en el teorema anterior, pues podemos pasarla a una multidimensional y como veíamos antes, podemos pasarla a una de una sola cinta, ¿no? Pero es mucho más fácil si lo vemos así, porque esta segunda cinta nos sirve precisamente para ir como ver, manipulando los IDs que vamos manifestando en la cinta original, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, sabemos que o sea, es lo importante es que podemos convertir una máquina no determinista en una determinista, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, vamos a acabar con estas tres definiciones, bueno, estos tres resultados. Otros tipos de máquinas de Turing que no vamos a ver en detalle, pero vamos a ver una máquina de Turing con cinta semi-infinita. Esta es muy bonita, porque es básicamente una cinta donde, o sea, una máquina de Turing donde solamente me puedo mover hacia un lado, hacia la derecha. ¿No? O sea, tenemos una cinta semi-infinita. Bueno, me puedo mover hacia diferentes lados, pero en principio solamente hacia un lado. Entonces, aquí está mi control finito. Y lo que pasa es que acá, hacia la derecha, tengo infinitos celdas, pero hacia la izquierda no tengo, siempre tengo una inicial. Entonces, siempre es como simular los naturales, ¿no? La otra simula los enteros, aquí simulamos los naturales. Entonces, acá tenemos, no hay nada previo, pero sí tengo celdas hacia la derecha infinitas, ¿no? Entonces, es semi-infinita, o sea, sigue siendo infinita,
Pues se llama semi-infinita porque como quitamos la parte de la izquierda de la cinta, ¿no? Entonces por eso se llama semi-infinita, aunque sigue siendo infinita, ¿no? Estrictamente, ¿no? También hay unas máquinas de Turing con restricción de blanco, que simplemente que la máquina de Turing nunca va a escribir un blanco. O sea, lo que hace aquí es que la máquina de Turing nunca borra ningún símbolo, porque escribir blanco es borrar. Entonces nunca escribe ningún símbolo, nunca borra. Entonces, bueno, lo mismo es que nunca vamos a tener una transición que lleve el blanco, ¿no? Entonces, básicamente estas máquinas de Turing con restricción de blanco nunca borran símbolos. En todo caso, pues pueden escribir más símbolos. Pero al final, otra vez, estas máquinas de Turing que vamos muy rápidamente, vamos a ver, perdón, que pueden ser simulados por una de máquina de Turing común, una máquina de Turing sin restricciones. Entonces, pues esa es la idea de este teorema, ¿no? Todo lenguaje aceptado por una máquina de Turing también puede ser aceptado por una máquina de Turing con restricciones. Son equivalentes estas máquinas a una máquina de Turing con una sola cinta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final, pues la idea de no escribir, de nunca borrar, pues simplemente es como conservas la entrada y en lugar de borrar, pues puedes usar ya sea otras cintas o digamos espacio extra en la cinta que tienes si es una sola cinta para hacer las anotaciones que necesitas hacer, ¿no? Para ir indicando no sé, que se ha borrado, que este ya no te va a importar o cosas así, ¿no? Entonces nunca borras, pues no necesitas borrar para hacer un proceso de una máquina de Turing. Y la semi-infinita, pues es también obvio, por ejemplo, si tenemos una celda infinita, una cinta infinita, pues podemos pensar que bueno, que simplemente pues acotes las cintas a los momentos que vas a hacer, porque al final, como la máquina de Turing siempre va a ser todo un lenguaje finito, o sea, cadenas finitas, entonces va a estar acotado, entonces como que no necesitas nada más como aprovechar bien las cintas que tienes que otra vez son infinitas, pero sin necesidad de, o sea, como que no tienes por qué moverte hacia acá, ¿no? O sea, como que siempre te limites acá, ¿no? Ahí vimos, de hecho, máquinas de Turing donde sí te mueves hacia acá, o sea, como que aquí está el primer símbolo, y te mueves hacia acá, en algún punto, de hecho, llegas a escanear esto, pero podemos eliminar eso precisamente como decíamos, como pasándolo a múltiples cintas o tratando de evitar esos movimientos y como indicando más bien acá, escribiendo símbolos de extras que me indican, bueno, por ejemplo, aquí en lugar de moverte hacia acá, pues puedes sustituir este símbolo por otro símbolo que te indique que ya estás como al final. Entonces, cosas así puedes hacer para que no necesites toda la cinta. Entonces, esto de acá son equivalentes, ¿no? Todas estas máquinas de Turing son equivalentes. Entonces, no me detengo mucho en esto porque estas casi no se usan. Las que ya vamos a estar usando son las de máquinas de Turing con múltiples cintas y las máquinas de Turing no deterministas. Las otras como que van a ser un poco, no nos van a interesar tanto, pero estas dos sí van a ser muy importantes, ¿no? Y las demás ya no tanto. Entonces, ya con esto, no sé si hay preguntas o dudas. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a pasar ya a esta parte. No sé si me fui un poco rápido, lo estoy también yendo rápido por el tiempo que tenemos, entonces no, pues disculpen si me voy un poco rápido, pero creo que se está entendiendo. O sea, la idea esencial es que aprendamos que es que la máquina de Turing, tenemos máquinas de Turing con múltiples cintas, máquinas de Turing no deterministas, y que podemos precisamente pasar de estas múltiples cintas y no deterministas a máquinas de Turing con una sola cinta común, ¿no? Entonces, eso también va a ser importante. Entonces, esas son las dos máquinas de Turing más importantes. También, bueno, otras que son muy, muy importantes son las subrutinas, pero creo que esas quedan un poco más claras porque ya hemos usado subrutinas, la misma idea, pero llevado al procesamiento de una máquina de Turing, ¿no? Entonces, la misma idea. Ustedes usan en programación de subrutina, pero en la máquina de Turing. Entonces, por ahí creo que no hay dudas, no hay problemas. Y si no es así, y si es así, si no hay preguntas, pues vamos a pasar a algo muy importante que es la máquina de Turing universal, ¿no? De hecho, es el tema de aquí final de las máquinas de Turing. Esperemos ya acabarlo entre esta semana y ya la siguiente pues traemos con indivisibilidad. Entonces, las máquinas de Turing, como decíamos, son modelos matemáticos de computadoras, ¿no? Entonces vamos a pensar en una computadora, vamos a pensar, o sea, lo que queremos llegar aquí en esta máquina de Turing universal, especialmente llegar a generar un modelo de un modelo matemático de una computadora común. Una computadora común es programable, la podemos programar, puede procesar diferentes programas. Entonces la idea es aquí esta, ¿no? O sea, las máquinas de Turing generalmente, precisamente lo que tenemos es que una máquina de Turing, como la definimos, o sea, ¿no? Vamos a pensar en la determinista, pero lo mismo pasa con la determinista, pues nosotros definimos sus transiciones, ¿no? Eso lo tenemos acá, ¿no? O sea, definimos su tabla de transiciones. Por ejemplo, aquí tenemos una máquina de Turing, esta de acá, que lo único que hace es procesar la función monus, ¿no? La función esta de acá. Entonces, esta máquina de Turing se especializa
solamente un cómputo, se puede computar cualquier cosa. Entonces, pensemos que si eso fuera una computadora, pues la computadora lo único que haría es hacer ese cómputo, toma dos números y nos regresa la función mono, nos regresa una función. Eso es más bien equivalente a un programa. Pero precisamente queremos como una máquina de Turing que pueda leer, o sea, que sea programable, ¿no? Que nosotros le pongamos en la cinta un programa y entonces ejecute la función de ese programa. O sea, esa es la idea de una máquina de Turing universal. Que precisamente nosotros, como una computadora, nosotros programamos en la computadora y la computadora ejecuta el programa que nosotros les indicamos, sin necesidad de ser una máquina especial. Entonces, nosotros podemos programar una calculadora, ¿no? Una calculadora sería como una máquina de Turing que se especializa nada más en hacer cómputos específicos y entonces nosotros podemos emular eso en una máquina, en una computadora más general, ¿no? En la máquina de Turing, vamos a ver esta parte súper interesante porque la idea es la misma. La máquina de Turing universal va a tomar como entrada un programa que sería como ciertas instrucciones que me dicen cómo funciona lo que quiero que haga, que sería como una máquina de Turing, como la programación de una máquina de Turing. La entrada es una cadena y esa cadena me va a decir cómo quiero que se comporte mi máquina de Turing para que ejecute la función que le estoy programando, ¿no? Que está ejecutando. Entonces, esa es la idea de la máquina de Turing universal. Y vamos a ver que son equivalentes a las computadoras. De hecho, empezamos con esta parte de la computadora. Porque vamos a hacer un modelo de una computadora. Vamos a ver cómo hacemos una computadora. En general, vamos a ver que lo que me interesa de la computadora pues, es el almacenamiento. Que en este caso, la memoria, el almacenamiento que tiene mi computadora, va a ser una secuencia que vamos a llamar una secuencia de palabras. Indefinidamente larga. Generalmente, pues, idealmente tenemos memoria infinita, o sea, lo que sería la máquina de Turing, la cinta infinita, pero la verdad es que la realidad es que no, en la práctica no es así, es imposible hacer eso, ¿no? Entonces, podemos tener mucha memoria, que de hecho es importante, pero vamos a pensarlo para, digamos, para no poner limitaciones que son, que es indefinida, ¿no? Entonces va a tener palabras y va a tener direcciones. Eso no sé si han escuchado eso de las palabras y direcciones, son términos que se usan en la computación, ¿no? Seguramente lo han escuchado, ¿no? La palabra va a ser como un indicador y la dirección va a ser como precisamente como a qué registro moverme, ¿no? A dónde buscar esa palabra, en qué registro lo busco, ¿no? Entonces, vamos a pensar, las palabras van a ser 32, 64 bits, que es lo común en la computadora. Entonces, una palabra va a ser algo de 32, 64 bits, ¿no? No importa, aquí realmente no me importa cuántos bits ocupemos, vamos a pensar que 64 para que sean los más grandes, pero no importa, ¿no? Y las direcciones van a ser enteros positivos. Entonces, generalmente vamos a indicar una dirección de una palabra con enteros que van a ser múltiplos de 4 o 8, ¿no? Entonces vamos a, precisamente este entero lo que me indica es a dónde busco mi palabra, en qué dirección la busco, ¿no? Como, precisamente dirección, como hacia dónde voy a buscarla, en qué registro la voy a buscar, ¿no? Entonces, un programa lo que va a hacer es como ir almacenando las palabras en memoria. O sea, vamos a guardar una palabra en memoria y después esa palabra la vamos a ejecutar. Precisamente lo que vamos a hacer para ejecutar esa palabra va a ser una instrucción. Vamos a hacer una instrucción que va a implicar un número infinito de palabras. Y entonces lo que va a hacer esa instrucción, va a tomar esas palabras, las va a buscar en sus registros a partir de la dirección. ¿Por qué no pensamos en esto? No pensamos así. O sea, la instrucción es la suma. Entonces, lo que tenemos es, bueno, aquí vamos a pensar así. Es, no sé, la instrucción tenemos el 3 y tenemos el 4. Entonces, estos son nuestros registros. Obviamente son palabras. Los mandamos a ciertos registros, los asignamos ciertas variables, por decir algo. Entonces, aquí tenemos el R1. Aquí tenemos R2. Después, precisamente, lo que hace una instrucción, pues una instrucción suma, es como ir con las direcciones, ir a buscar estos registros y ejecutar la instrucción, sumarlos, ¿no? Sumar R1 más R2 y después este R2, pues lo vamos a escribir en otro registro. Por ejemplo, aquí podremos escribir el registro 1, el registro 2, o podemos guardarlo en otro registro, ¿no? Entonces vamos a como guardarlos así, en otro registro. Entonces lo que vamos a ir haciendo, básicamente lo que hace una computadora, ¿no? Entonces esta es la idea. Entonces, bueno, aquí están los registros que van a ser precisamente cómo vamos a acceder a las palabras en acceso rápido. Y esa es la idea, ¿no? Precisamente con la dirección y todo esto. Entonces, la instrucción va a ser eso. Va a tomar los registros, va a hacer algo con ellos, va a escribir algo con ellos y los va a... Después, eso que hizo, el resultado que hizo de esa instrucción, lo va a escribir o reescribir en otro registro, ¿no? Entonces, va a cambiar el contenido de una palabra, básicamente, ¿no? Que es lo mismo que reescribir el registro. Entonces, ¿cómo emulamos esta computadora con una máquina de Turing? Pues bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, cómo hacemos que la máquina de Turing pues, se comporte como la computadora. Y eso es precisamente la idea de lo que nos va a llevar a la máquina de Turing universal, la máquina de Turing programable. Pues vamos a suponer estos elementos, ¿no? Vamos a definir una máquina de Turing multicinta que cuente con los elementos
que necesitamos para hacer un cómputo en una computadora común, ¿no? Lo primero que necesitamos son los registros, que son registros de memoria. Entonces necesitamos memoria. La primera cinta va a ser la memoria. Entonces, la primera cinta es memoria. Y precisamente en la memoria vamos a guardar varias cosas. Vamos a guardar las direcciones, que en este caso son los enteros. Por ejemplo, aquí tenemos la dirección 0, la dirección 1, la dirección 1, 0, la dirección 1, 1 son registros binarios de enteros. Entonces son el 1, el 0, el 1, el 2, el 3, ¿no? En binario. Esas son las direcciones. Y después vamos a usar varios símbolos, que es, bueno, el símbolo gatito y el símbolo pesos, o sea, es inicio y final, o sea, el inicio es el símbolo pesos y el final es el gatito, ¿no? Entonces, lo que está en medio es precisamente la dirección y la palabra. Entonces, tenemos la dirección y la palabra entre estos dos símbolos. Y precisamente distinguimos la dirección de la palabra con el símbolo asterisco. El símbolo asterisco me dice, separa la dirección de la palabra. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un primer registro, que es el registro S, que empieza con S y termina con el gatito. Me dice la dirección es 0 y la palabra es W0. O sea, como que en el registro 0 tienes la palabra W0, está diciendo, ¿no? En el registro 1 tienes la palabra W1 y así vas manejando, ¿no? Entonces, eso va a estar en la memoria del sistema. Y bueno, aquí tenemos nuestra memoria, son los registros. Justamente son como los registros que tiene una computadora. Y lo que está guardando esos registros. Entonces, aquí son esos valores. Después, las instrucciones. Vamos a tener un conteo de instrucciones. O sea, vamos a ir contando las instrucciones que vamos a ir haciendo. Y esto va a ser la segunda cinta. Y aquí otra vez va a ser un entero binario. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos no sé, 1001, no sé, o sea, el 9, no sé, pero vamos a ir guardando la instrucción que vamos ejecutando. La instrucción 1, la instrucción 2, etcétera, etcétera, que va a indicar precisamente qué instrucción vamos a ir ejecutando. O sea, que vamos a ir leyendo y que vamos a ir ejecutando. Y después vamos a tener otra cinta, que va a ser la cinta 3, que va a ser la memoria de dirección, ¿no? Memoria de adres o memoria de dirección, que precisamente va a decir qué debo de buscar en la primera cinta. O sea, me dice, tienes que buscar este registro, o sea, esta dirección. Entonces busca, aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí tienes que buscar este registro, entonces vamos a usar esto para precisamente después ir a la primera cinta y buscar el registro correspondiente a esta dirección de acá, a esta memoria de dirección. Entonces es lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Y después tenemos otra cinta, que no sé si la pongo acá, no la pongo, pero esta es aquí simplemente va a ser la entrada de la computadora, ¿no? El archivo de entrada de la computadora. Entonces tenemos, esto de acá, es como el programa que me dice cómo vas a ir manejando las palabras y las direcciones, los registros, cómo los voy a ir guardando en la memoria. De hecho, eso creo que lo van a ver mejor en compiladores, cómo administran registros. Y después, pues esto es lo que vamos a ir metiendo acá. Y acá, pues es la entrada de lo que vamos a leer de entrada. Precisamente vamos a ver, pues, qué me dice la entrada. Vamos a ir modificando la dirección, con relación a la dirección. Pues voy buscando un registro acá. Entonces, si me tiene la dirección 0, pues busco el registro 0. Voy guardando las palabras y voy contando las instrucciones que voy haciendo, ¿no? Precisamente para saber en qué instrucción voy. Y finalmente tenemos una cinta que no es importante, es la de Scratch. Esta cinta es como la cinta de, hay pues operaciones que tengas que hacer que no entren en ninguna de las otras cintas, las hay, ¿no? Mete ahí cosas, mete basura, voy guardando cosas que vas a ir borrando, no sé, cosas así. ¿No? La cinta que no me importa tanto, pero que la vamos a usar para cosas extra, ¿no? Para hacer operaciones extra, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos precisamente cómo voy trabajando esta máquina de Turing? Pues precisamente las instrucciones, o sea, vamos a tener un programa de computadora y que va a ser la entrada de la cinta, de esta cinta de Computer Input File. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar en la cinta 1, la memoria, la dirección de la cinta 2. O sea, aquí vamos a buscar, precisamente en la cinta 2, vamos a buscar la dirección acá, o sea, vamos a buscar este 0, este es 1, vamos a buscar lo que me indica aquí, ¿no? Entonces, el 0, el 1, el 2, el 3, ¿no? Entonces, buscamos ahí, en la cinta de memoria buscamos lo que me indica la cinta 2. Después, vamos a examinar el valor de dirección, vamos a ver cuáles son los bits de esta instrucción, que precisamente los primeros bits van a representar una acción, y los restantes van a representar la dirección, ¿no? Por ejemplo, acá, pues la acción, no sé, 100, entonces esta va a ser una acción, y después el 11 va a representar la dirección que voy a buscar, ¿no? Entonces aquí voy a buscar la dirección 1, 11, 2, perdón, 3 más bien. Entonces voy a indicar eso, ¿no? Entonces, tengo una acción y tengo una dirección. O sea, tengo una acción y un registro. Básicamente me dice, como decíamos en la suma, ¿no? La suma va a usar el registro 1 y el registro 2, como lo vimos acá, ¿no? O sea, la suma usa el registro 1 y el registro 2, busca el registro 1 y el registro 2 y ejecuta esta acción, es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Entonces es lo que va a hacer este segundo paso. Después el tercer paso, perdón, si esta instrucción requiere de un valor de dirección,
Vamos a copiar esta dirección de la cinta 3, que va a ser nuestra memoria de dirección, esta cinta de acá. Y después, bueno, aquí vamos a usar el Scratch precisamente para posicionar la instrucción que vamos a hacer, ¿no? Entonces, precisamente si le queremos como grabar una dirección o si necesitamos una dirección, la posicionamos en la cinta 3 y después el Scratch recordamos como la instrucción que vamos a hacer con esos registros, ¿no? Y vamos a ejecutar entonces las instrucciones. Como decíamos, estas instrucciones pueden ser copiar alguna dirección, sumar valores de direcciones, saltar e ir a su instrucción. En general, pues esta de saltar va a ser como el último, ya acabamos con la instrucción, vamos a saltar al siguiente. Entonces después, precisamente vamos a sumar 1 al contar de instrucciones. Entonces, después de acabamos 1, vamos a sumar aquí 1. Entonces aquí en la dirección de instrucciones, vamos a ver, pues voy a pasar a la siguiente instrucción, y así, la instrucción va a empezar como instrucción 0. Entonces, instrucción 0, pues precisamente busco los registros que corresponden a eso, voy guardando qué instrucción voy a hacer acá, la acción y la dirección. Entonces voy guardando aquí el registro que tengo que buscar, y guardo la instrucción, y voy precisamente como ejecutando eso, ¿no? Precisamente puedo borrar registros, puedo reescribir registros, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo hacemos en una computadora, o sea, como acá, ¿no? O sea, acá la idea es eso, ¿no? Tenemos estos registros, esta instrucción, y se busca acá, busca estos registros, ejecútalos, súmalos, entonces acá, no sé, la suma sería igual a 8, y este nuevo registro guardado en otro registro, ¿no? Este resultado, guardado en un registro, por ejemplo, aquí guardado en el registro 3, o en el registro 2, o en el registro 1, entonces así vas administrando tus memorias, ¿no? Entonces, básicamente esta máquina de Turing lo que hace es como administrar, emular una computadora. Lo hacen más pasos, no lo hacen más difícil, porque de hecho este lema que tenemos acá nos dice esto, ¿no? Vamos a pensar que una computadora cuenta solo con estas cosas, ¿no? En primer lugar, instrucciones que aumentan la longitud máxima de la palabra a lo mucho, o sea, que pueden como meter un bit de más en la palabra, ¿no? Entonces, eso va a ser el primer caso. El segundo caso va a ser precisamente que esta computadora tiene instrucciones que una máquina de Turing con múltiples cintas puede ejecutar en palabras significantes, o sea, que puede ejecutar en tiempo cuadrático según el tamaño de la palabra, ¿no? En tiempo cuadrático, con respecto al tamaño de la palabra que tenemos. Si la palabra de longitud K sería de O a la K al cuadrado tiempos, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos pensar. Entonces, precisamente lo que va a pasar es que la máquina de Turing simula n pasos de la computadora en tiempo cúbico. ¿Por qué? Porque precisamente pues lo que hace, igual no lo demuestro, creo que no lo demostramos, pero pues lo que va a hacer es como, o sea, si para cada palabra lo ejecuta en tiempo cuadrático, entonces tiene n instrucciones, cada una de, digamos, longitud a lo mucho n, entonces va a ser cuadrado, al cuadrado, o sea, cuadrado por n, que sería estos pasos, entonces n cuadrada, ¿no? Entonces, pues precisamente lo que estamos diciendo es que una máquina de Turing puede simular una computadora en tiempo cuadrático. O sea, lo que es la computadora tarda, no sé, 100 pasos, entonces la máquina de Turing se va a tardar 100 al cuadrado paso, ¿no? Que es un tiempo un poco pesado, pero lo puede hacer. Y bueno, precisamente lo que vamos a hacer, esta es una máquina de Turing con múltiples cintas, pero vamos a ver que una computadora del tipo que hemos descrito, o sea, de esta que tiene estas instrucciones y estas palabras, puede simularse con una computadora de una sola cinta en tiempo, bueno, a la sexta, ¿no? En tiempo NSX. Y esto, bueno, lo vamos a dejar aquí, no sé si preguntas o dudas hasta acá, pero esto es importante porque precisamente podemos simular, no lo dijimos, pero podemos simular múltiples cintas en tiempo cuadrático, entonces 3 al cuadrado, bueno, sí lo mencionamos, es al 6, ¿no? Entonces, si hay dudas, preguntas hasta acá, lo dejamos por aquí.